en esta noche y les felicito a todos los que toman notas. Créame, hermano, que el tomar notas trae mucha bendición a su vida, porque en sus tiempos libres usted puede estudiar. Nosotros en nuestra casa tenemos muchas libretas de todas las veces que nos sentamos a escuchar a nuestros pastores, de todos los mensajes, cientos de mensajes, cientos de notas que nos han sido de mucha bendición. Así que no pierda la oportunidad de apuntar. Ahora tenemos la facilidad de hacerlo en nuestros teléfonos. Apunte detallitos ahí que le van a bendecir en cualquier momento de su vida. Abra conmigo su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 48. Ahí vamos a leer la palabra de Dios y le vamos a dar la bienvenida a todos los que se van a conectar a través de las redes. Sean bienvenidos y que Dios pueda bendecir su vida, su familia, y que esta palabra pueda traer bendición a su vida. Y los que estamos acá en el auditorio, pues también sean todos bienvenidos y que esta palabra hoy pueda bendecirnos. Ese es nuestro deseo. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 48 dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Que Dios añada bendición a su palabra. Hemos orado, hemos adorado al Señor. Así que ahora prepare su corazón y vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Siempre, hermano, que usted le pide algo a Dios, escuche bien esto, manténgase firme en lo que usted le cree y en lo que usted pide. No importa cuánto tiempo tenga que pasar, créale al Señor. Que si algo le agrada a Dios es la gente que se aferra a su fe y que se aferra a esperar ese milagro. Que pueden pasar años, pero mientras nos aferremos creyendo que Dios lo hará, Él lo va a hacer. Mucha gente se ha perdido milagros sobrenaturales muy cerca de manifestarse. Se han rendido cuando el milagro está a las puertas de su vida. Se han rendido cuando ya Dios está a punto de liberar algo bueno. La gente se ha rendido. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere, hermano, que todo lo que pidamos, dice al Padre, en su nombre, Él lo va a hacer. Yo no sé cuántos creen eso, pero yo sé que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer que nuestros hijos sirvan a Dios. Dios va a hacer que nuestra familia viva en perfecta salud. Dios va a hacer, hermano, que eso que hemos venido bregando por mucho tiempo en la vida y que nos ha causado tristezas, ansiedades, desesperación, va a llegar un momento que eso tiene que irse. Y hoy en día, hermano, mucha gente en medio de esta pandemia ha perdido la fe, ha perdido la esperanza, ha perdido la pasión por servir a Dios. Sin embargo, habemos un grupo de personas que hemos decidido aferrarnos a algo maravilloso que Dios está a punto de hacer en nuestra vida, o que Dios va a hacer, porque Él ha visto la fe de cada uno de ustedes. Amén. Así es de que en esta escritura nosotros miramos algo muy especial. Dice que los discípulos, Él los hizo entrar en la barca, pero antes de eso había ocurrido un milagro grande. Jesús era un hombre muy ocupado. Él su vida la dedicaba a enseñar, a restaurar, a bendecir, a hacer milagros. Él se sentaba con los pecadores, Él se sentaba con las prostitutas. En la vida de Jesús fue muy poco en el templo, fue más en la calle. Y fue en la calle donde ocurrieron grandes milagros. Fue en las casas donde ocurrieron grandes milagros. Por eso nosotros creemos que en las casas de bendición es donde pueden ocurrir los mejores milagros.
Por eso creemos que las casas de bendición nacieron en el corazón de Dios, o los grupos de discipulado, porque en las casas fue donde Jesús hizo milagros sobrenaturales. Fue en una casa donde Él resucitó a una joven, fue en una casa donde resucitó a la hija de Jairo, fue en una casa donde Él levantó a un paralítico, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces Dios había hecho un milagro. Él había, hermano, solamente con 5 panes y 2 pececillos, había alimentado a 5,000 personas. Imagínense, hermano, cómo está esa gente. Yo quiero que usted, como decía hermana Karen, usted le dé libertad a su imaginación. Cómo estaba esa gente de emocionada, y quiero que sepa que esa gente no había estado ahí en un servicio de 1 hora. Tenían días de estar allí escuchando a Jesús. Era tan impresionante el mensaje de Jesús que la gente no se quería ir. Y llega un momento que ellos se dan cuenta que la gente no ha comido y que necesitan darle alimento, pero son muchos. Es mucha gente. Alimentar a 5,000 se necesita de una buena logística, de un buen presupuesto, se necesita de un buen equipo de trabajo para traer alimento para 5,000 personas. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes les tienen que dar de comer. Y ellos se quedan asombrados porque ellos comienzan a hacer números. Y ese es el problema que tenemos los hijos de Dios a veces, que Dios nos dice: yo voy a hacer un milagro grande en tu vida, y nosotros lo primero que hacemos es sacamos la libreta y la calculadora y comenzamos a hacer números. Queremos meter a Dios en nuestras matemáticas. Y Dios es el Señor de las matemáticas. Nosotros nos dejamos gobernar por los números. Dios es el que hizo los números. Un número, por grande que sea, nunca va a dominar a Dios. Entonces la Biblia dice que Jesús hizo el milagro. Le dice: ¿qué es lo que tienen aquí? Solamente 5 panes y 2 peces. Y Dios les enseña a ellos que cuando se cree, lo imposible se vuelve posible. Y en las manos de los discípulos comienza a ocurrir un milagro sobrenatural. Usted se imagina lo que era para los discípulos estar pasando esos panes y esos peces, y en las manos se comenzaron a multiplicar. Pasaban un pan y luego salía otro, y salía otro. Pasaba un pez y luego salía otro, y ese fluir nunca se detenía. Y yo creo que aquí en la iglesia, hermano, va a haber un fluir que nunca se va a detener. Yo creo que aquí en la iglesia, hermano, se van a abrir fuentes donde nadie va a poderlas apagar, porque cuando usted le sirve a Dios, hermano, Dios va a comenzar a hacer milagros sobrenaturales. De lo imposible, Dios va a hacer cosas posibles. Amén. Entonces, hermano, él dice que después de este milagro, la gente no se quiere ir. La gente está con la expectativa, hermano, de un milagro más. La gente quiere ver más porque han visto algo sobrenatural, pero Él los tiene que despedir. Él los tiene que despedir, y Él le dice a los discípulos: súbanse a la barca y váyanse a la ciudad de Betsaida. Y dice que Él se quedó solo. Entonces los discípulos, manda a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de Él, dice la Escritura. Y cuando él al entrar la noche, dice la Biblia que estaban ellos solos en el mar. Es interesante ver que después de que ha habido una gran bendición, ahora todos se encuentran en silencio. Están en medio del mar, están solos, y luego sucede algo: se levanta una tormenta, los vientos son contrarios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Siempre que hay una bendición, siempre vendrán vientos contrarios. Usted viene a la iglesia, usted recibe un culto de bendición, Dios se manifiesta, Dios lo toca, usted se siente fuerte, pero luego se da cuenta que cuando regresa a su casa, cuando regresa a su trabajo, se levantan vientos contrarios que le quieren robar la bendición que usted ha recibido. No sé a cuánto les ha pasado, pero a mí siempre me ha sucedido que después de una bendición, alguien me quiere robar esa bendición. Y así se encuentran los discípulos. Dice que ellos estaban en el mar, estaban solos, los vientos eran contrarios, era la medianoche, y una cosa muy importante: estaban remando, dice la palabra, con gran fatiga. Así vive la gente hoy en día, remando con gran fatiga. La gente vive en esta pandemia, no se imagina cuánta gente ha remado con gran fatiga. Y yo siento que aquí en Fuente de Bendición hemos remado de una manera libre. Hemos remado, hermano, al mover de Dios. Hemos sentido que el mover de Dios nos ha venido llevando. Yo he sentido que esta barca ha avanzado y que no hemos remado con tanta fatiga, porque nos hemos
hemos dejado llevar por la voluntad de Dios. Han habido vientos contrarios, ha habido incertidumbre, han habido dudas, las iglesias se han cerrado, muchos pastores dijeron hasta aquí llegó el ministerio, muchos hijos de Dios dijeron en la casa nos quedamos viendo un programa de televisión y dejaron de venir, dejaron de congregarse porque sintieron que estaban remando con mucha fatiga. Pero nosotros, hermanos, en lo personal les digo, he sentido que no hemos remado con fatiga, he sentido que Dios es el que ha estado llevando los remos. Hemos sentido que Dios ha puesto sus manos en nuestras manos y cuando Dios pone sus manos, hermanos, sobre sus manos, los remos se van a mover de una manera libre. Usted se va a mover con más libertad aunque los vientos sean contrarios. No sé cuánto creen eso o cuánto le dan gloria a Dios, porque diga conmigo, las manos de Dios están puestas sobre mis manos. Cuando vengan vientos contrarios, dígale: Señor, hazte cargo de mis remos. Eso es lo que yo tengo que hacer. A veces siento que ya no puedo y le digo: Señor, aquí el control está en tus manos, aunque los vientos sean contrarios. Amén. Ahora, en esta escritura nosotros vemos, hermanos, la vida reflejada de cada uno de nosotros. Esa es la realidad que cada uno de nosotros vivimos. Estamos a veces en medio de mares, en medio de la oscuridad, remando con gran fatiga y con vientos contrarios. Vientos contrarios, los problemas económicos, los problemas de la familia, problemas de la enfermedad, problemas de la pandemia. Uno no sabe qué va a pasar y uno a veces como que pierde el control. Es por eso que nosotros debemos de entregarle todo a Dios. Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo, dice yo, no la religión, no la iglesia, no el pastor, no el líder, yo, dice, los voy a hacer descansar. Cuando usted le pone todo a Dios, usted va a descansar en Él. Usted descanse en Él. Aunque sienta que la barca se hunde, usted va a descansar en Él. Ahora, yo quiero hablarle a usted en esta noche bajo el tema: yo espero mi cuarta vigilia. Diga conmigo: yo espero mi cuarta vigilia. Hay una cuarta vigilia que se va a manifestar en nuestra vida. Y esa cuarta vigilia es buena. Esa cuarta vigilia es gloriosa. Esa cuarta vigilia trae cosas grandes para nuestra vida. Entonces, hermano, en la escritura que nosotros leemos es eso, refleja la vida de cada uno de nosotros. Nuestra familia, nuestra vida, nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestro trabajo. Hay problemas en todas partes. Pero eso no significa que nos vamos a rendir. ¿Usted se va a rendir por los problemas que está pasando? ¿Verdad que no? No. Ahora, eso me gustó. Todos, tarde o temprano, vamos a enfrentar vientos contrarios. Todos, tarde o temprano, vamos a vernos en situaciones donde tenemos que remar. Pero cuando usted sienta que está remando con fatiga, dígale al Señor: ahora es tu tiempo. El problema es que nos gusta remar con fatiga y no queremos dejar que Dios tome el control. Mientras usted no meta a Dios en su vida, usted siempre vivirá remando con gran fatiga. Siempre vivirá tarde al final del mes. Siempre le faltará el 5 para completar el 20, decía un amigo tico, ¿verdad? Ajá, porque así vive la gente que rema con gran fatiga. Pero cuando usted depende de Dios, puede faltarle una hora para que tenga que hacer ese pago urgente que necesita hacer, y en minutos Dios puede causar un milagro sobrenatural. Así es los que vivimos confiados en la mano del Señor. Amén. Entonces, tarde o temprano nosotros vamos a enfrentar así vientos contrarios, y muchos, hermanos, en la vida han entrado en sus barcas, han entrado en ese mar que se llama mundo, y están ahí solos. Muchos se quedaron solos. En esta pandemia muchos los dejaron solos. Aquí nos dejaron muchos solos en esta iglesia. Muchos se rindieron, muchos se fueron. Pero qué bueno que ustedes no nos dejaron solos. Dense un aplauso por eso. Ustedes no nos dejaron solos. Y eso significa que ustedes se han dejado guiar por Dios. Porque solo los que se dejan guiar por Dios hacen lo que Dios dice que se tiene que hacer. Ahora, cuando nosotros miramos eso, y que los momentos son difíciles, aunque los momentos sean difíciles, nosotros podemos encontrar esperanza en Dios.
podemos encontrar fortaleza en Él. Podemos encontrar o darnos cuenta que Dios tendrá siempre una salida de victoria para ese problema, para ese diagnóstico que ha dado el doctor que no nos trae alegría. Para eso son vientos contrarios, pero Dios tiene una salida de victoria para el que le ama. Si usted ama a Dios, no se rinda. Si usted ama a Dios, hermano, no se desespere. Porque Dios siempre, hermano, Él va a tener algo que ofrecernos. Y eso que Dios ofrece es lo mejor. Nadie puede ofrecer lo que Dios nos puede ofrecer. Ni el mundo, ni los famosos, ni el dinero le puede dar a usted lo que Dios le puede dar. Amén. Así es de que en Dios podemos encontrar fortaleza, podemos esperar firmemente aquello que Dios va a hacer en nuestra vida. Diga conmigo, Dios lo hará. Yo no sé cuántos están esperando algo grande, algo fuerte de parte de Dios. Yo sigo esperando algo bueno de parte de Dios. Aún en medio de los problemas, yo siempre espero lo mejor de Dios. Porque si algo he aprendido y he visto en la vida, es que Dios siempre me ha dado lo mejor. Ahora, en tiempo de dificultades, la gente, hermano, está hablando un lenguaje equivocado. En estos tiempos de pandemia, el lenguaje de mucha gente cambió. ¿Qué es el lenguaje que se oía en estos tiempos? Estamos viviendo días de crisis. Estamos viviendo días difíciles. ¿Cuándo va a pasar esta pandemia? Estamos viviendo un año de crisis, días de crisis. Aún los hijos de Dios están diciendo que estaban viviendo días de crisis. Líderes cristianos dijeron: estamos viviendo días de crisis. Los verdaderos hijos de Dios no vivimos días de crisis. Los verdaderos hijos de Dios vivimos días de Cristo. Diga conmigo: yo vivo los días de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque Mateo 28:20 dijo Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con pandemia o sin pandemia, esos son los días de Cristo. Él estará con nosotros, y si Cristo está con nosotros, todo va a estar bien. Entonces tenemos nosotros que cambiar el vocabulario. En vez de decir días de crisis, digamos: estos son los días de victoria. Son los días, este es el día que hizo el Señor. Aunque el día se mire gris, diga: este es el día que hizo el Señor. Yo me encantan los días grises, no sé por qué. Yo, hermano, disfruto el día soleado, disfruto el día de lluvia, y los días de crisis como que me llena de más alegría. Porque para mí todos los días son buenos. Uno es el que a veces hace el día malo. Ahora, la gente se comporta así. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cambiar ese vocabulario de pensar de que estamos viviendo los peores tiempos, cuando nosotros, Dios dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi cuarta vigilia tiene que llegar. Dice que los discípulos iban remando con gran fatiga y era la tercera vigilia. Y Jesús dice que llegó cerca de la cuarta vigilia. Cuando usted está pasando problemas difíciles, Jesús va a llegar a tiempo. Si algo tiene Dios o algo tiene Jesús, es que ellos nunca llegarán tarde a nuestra vida. No nos desesperemos, porque Dios va a llegar a la hora perfecta. La cuarta vigilia trae algo nuevo para mi vida. La cuarta vigilia trae algo nuevo para su vida. Yo no sé qué es lo que está esperando, yo no sé por qué está creyendo, pero usted tiene que pararse así como los discípulos. Llegará mi cuarta vigilia, llegará Jesús el que me salva, llegará Jesús el que tomará el control de mi barca, y esta barca va a poder llegar a su destino sana y salva. Amén. Ahora, cuando nosotros miramos eso, los vientos, hermano, a mí no me pueden detener si yo creo en Dios. Si yo creo en su palabra, los vientos a mí no me pueden detener. Hay gente que por cualquier viento se detiene. Hay gente, hermano, que por una mala mirada se detienen de servir a Dios. Si ya el servidor no los saludó, se detienen. Si ya no les dirigió la mirada, la gente se detiene. Esos son vientos, hermano, simples. Pero hay gente, hermano, que está pasando situaciones difíciles, debatiéndose entre la vida y la muerte. Sin embargo, siguen sirviendo a Dios. Esa gente, hermano, yo mi respeto, porque digo yo, es gente que no los detiene absolutamente nadie. Amén. Entonces los vientos no nos pueden detener, aunque sean difíciles, aunque golpeen fuerte. Amén.
Ahora, yo quiero compartirle en esta mañana, o en esta tarde, perdón, 3 puntos importantes sobre esta escritura. Yo quiero que los tome en su corazón de una manera muy, muy especial. Porque, hermanos, estamos viviendo estos tiempos y nosotros no nos podemos dejar atemorizar. Los vientos a mí no me van a detener de llegar a mi cuarta vigilia. Yo recuerdo cuando en los servicios antes hacían vigilias y hacían 4 vigilias. La primera vigilia era buena, ¿verdad? Todos estaban con alegría, cantando, danzando. Ya la segunda entraban con fuerza, pero ya cuando iba terminando la segunda vigilia ya se miraba como que la fuerza, ya muchos se iban para la casa. Y ya la tercera vigilia, usted miraba que unos estaban ya cantando más cansados, pero pasaba algo, muchos no aguantaban a la cuarta vigilia. Eran unos 2 que 3 que se quedaban. Se iban la gente. Y aquí en esta escritura nosotros miramos algo muy importante, porque número 1, hermano, para que mi cuarta vigilia llegue, yo tengo que buscar a Dios. Porque hay cansancio. A veces cuando servimos a Dios hay ese cansancio que nos quiere hacernos detener y no llegar hasta el final. Y Dios dice que Él nos va a dar el poder para que nosotros podamos llegar hasta el fin. Él estaría con nosotros. Y el apóstol Pablo dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, número 1, para que mi cuarta vigilia llegue, yo tengo que buscar a Dios. La cuarta vigilia es la vigilia de la mañana. Es la vigilia donde ocurre el milagro. Es la vigilia donde la luz de un nuevo día se empieza a dejar ver. Es en la hora de la madrugada donde usted puede comenzar a ver los destellos de un sol que comienza a brillar, de un sol que comienza a aparecer en medio de la oscuridad. Entonces, en la cuarta vigilia, hermano, cosas poderosas pueden ocurrir a nuestra vida. Entonces, número 1, para que mi cuarta vigilia llegue, yo tengo que buscar a Dios. Diga conmigo: voy a buscar a Dios. Mateo 6:45 dice: mire, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Escuche bien. Nuestro Dios, hermano, o nuestro tiempo con Dios hará que las cosas adversas a nuestra vida cambien. Eso es muy importante. Nuestro tiempo con Dios define que nuestras situaciones difíciles cambien. La gente quiere que las cosas negativas cambien, pero no quieren separar un tiempo con Dios. La gente se atreve hasta a mandarnos notas que oremos por ellos, pero ellos no están en el tiempo de oración. No están dispuestos a pagar el precio, pero quieren que otros los paguen. Aquí yo les felicito porque todo lo que ustedes piden oración, ustedes están conectados también. Entonces, nuestro tiempo con Dios hará que las cosas negativas cambien. Ahora, nuestro tiempo con Dios también nos va a dar fortaleza. Cuando usted está con Dios, usted va a salir fuerte. Nadie que ha estado en la presencia de Dios sale débil, sale fortalecido. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no solamente eso, sino que nuestro tiempo con Dios aumentará nuestra fe. Cambiará las cosas negativas, nos dará fortaleza y aumentará nuestra fe. Entonces es muy importante buscar a Dios. Ahora, cuando nosotros miramos esto, dice la Biblia que Jesús despidió a la multitud. ¿Y por qué lo hizo? Por 2 cosas muy importantes. Porque Él sabía, primero, que había hecho milagros. Tal vez su cuerpo estaba agotado, pero Él sabía que tenía algo muy importante que hacer. Él tenía que buscar a su Padre. Él sabía que por mucha unción que Él tenía, Él no podía pretender que todo dependía de Él. Que Él necesitaba alimentarse nuevamente, de estar en ese tiempo, que el tiempo con su Padre era un tiempo que no lo podía comprometer con nadie. Y Él dice que Él despidió a la multitud, dice la palabra, y luego dice que se fue al monte a orar. Mire qué interesante que Jesús, siendo el Hijo de Dios, que Él podía decir: no necesito orar, Él decidió no comprometer el tiempo que le correspondía a su Padre. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Muchas veces se nos hace fácil comprometer el tiempo de Dios con otra cosa.
Preferimos darle el tiempo al amigo, al hermano, al vecino, que darle el tiempo que Dios se merece. Mi amigo no me puede fortalecer. El programa de televisión no me va a fortalecer, pero un tiempo con Dios va a cambiar mi vida. Un tiempo con Dios va a cambiar mi circunstancia. Un tiempo con Dios va a hacer que mi fe se vuelva fuerte y que pueda conquistar aún mayores milagros. Ahora dice que él despidió a la multitud y se fue al monte a orar, a buscar a su Padre. ¿Cuántos quieren buscar de Dios en esta noche? Mientras usted busque de Dios, su vida va a cambiar. Dice que él se fue a buscar, él despidió a la multitud y tal vez muchos estaban allí, hermano, que no se querían ir. ¿Quién se quería ir cuando había habido un milagro tan grande como alimentar a 5,000 personas? ¿Quién se quiere ir de un servicio cuando los enfermos están siendo sanados, cuando Dios está revelando cosas, cuando Dios está fortaleciendo? Nadie se quiere ir de ese lugar. Así estaba la gente, pero Jesús dijo: todo está bueno en este lugar, hay milagros, pero yo tengo que ir a buscar a mi Padre. El tiempo con mi Padre yo no lo cambio por nada. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer nosotros. No podemos cambiar el tiempo de Dios con otra cosa. El tiempo de Dios, hermano, es súper importante. Entonces, el tiempo de estar con el Padre es el tiempo que hace que nuestra vida sea diferente. El tiempo de estar con el Padre es ese tiempo que nos hace remar, pero sin fatiga. Usted mira cristianos que caminan todos cansados, cristianos que de todo se quejan, cristianos que no le tienen sabor a lo que está pasando en la iglesia, porque no están dedicando un tiempo con Dios y están remando sin fatiga. Con esto no estoy diciendo que los problemas no traen cierto cansancio, pero cuando usted ha tomado un tiempo con Dios, esos problemas, por grandes que sean, a usted no lo van a atemorizar. Usted siempre hablará palabras de fe. Usted siempre hablará palabras de fortaleza. Usted siempre, hermano, tendrá una fe súper fortalecida. Entonces, así somos nosotros. Dice que él despidió a la multitud. Y nosotros, como hijos de Dios, hermanos, vivimos también en medio de grandes multitudes que nos detienen. Grandes multitudes, hermanos, que nos desenfocan. Como las multitudes de las redes sociales. ¿Cuántas redes sociales hay ahorita? Y esas multitudes nosotros las tenemos que despedir. La multitud de grandes amistades que son buenas, pero llega un momento que hay que decirle: tienes que irte porque yo tengo algo muy especial ahorita y que yo no lo puedo comprometer. Hay otra gente, hermano, que vive en multitud de chismes. Eso hay que despedirlo. Multitud de dudas, hay que echarlas fuera de nuestra vida. Multitud de incertidumbre, hay que despedirlas porque eso no nos trae nada bien. Jesús dijo a la multitud: tienen que irse porque hay un tiempo mejor para mi vida, es el tiempo con mi Padre. Y uno, hermano, tiene que vivir así, porque las multitudes traen desgaste. La gente que vive en las redes sociales día a día, parece mentira, pero terminan cansados. Hay gente que son adictos a las redes sociales. Se están quemando las energías, están quemando el ser. No me malentienda, si usted usa las redes sociales, úsela, bendiga a alguien, pero que eso no suplante el tiempo de Dios. Y todas aquellas cosas que son muchas a veces que nos están desenfocando, hay que despedirla. La tristeza, multitud de tristeza, ¿qué hay que hacer? Hay que despedirla. Multitud de temores, hay que despedirla. Multitud de problemas, hay que decirles que se tienen que ir de nuestra vida. Porque Dios, hermano, quiere tener un tiempo especial con nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer como Jesús, buscar un tiempo para hablar con Dios. Tenemos que buscar ese tiempo para hablar con Dios. Ahora, punto número 2. Todos enfrentamos dificultades. Decíamos que el punto número 1 es que para que mi cuarta vigilia llegue yo tengo que buscar a Dios. Número 2, todos enfrentamos dificultades. Usted no puede enfrentar dificultades si no ha buscado a Dios. Primero busque a Dios y después de que las dificultades vienen, y eso no lo va a vencer a usted. Pero la gente se enfrenta a los problemas sin buscar a Dios. Entonces todos enfrentamos dificultades. Mateo 6, 47 y 48 dice: y al venir la noche, mire, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra.
Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Todos enfrentamos dificultades, así como los discípulos se vieron solos en el mar, se vieron con vientos contrarios, remando con gran fatiga. Así nosotros nos hemos encontrado alguna vez en la vida, remando solos, con gran fatiga, con vientos contrarios, donde la gente nos está diciendo, te vas a hundir, donde la gente nos está diciendo, nunca llegarás al otro lado, donde la gente nos está diciendo, ese negocio nunca lo vas a poder realizar, donde la gente está diciendo, tus hijos nunca se van a salvar, donde la gente está diciendo, deja hundirte, deja de remar, es mejor que te decidas a hundirte. Así vive la gente. Sin embargo, aunque enfrentemos dificultades, si hemos buscado a Dios con anticipación, Dios nos va a dar la fortaleza para llegar al otro lado. Esta pandemia, hermano, verdaderamente lo único que nos ha sostenido es el tiempo que hemos estado con Dios. Los servicios han sido gloriosos, los tiempos de alabanza han sido bonitos, pero lo único que ha fortalecido a la iglesia es el tiempo de oración. Es el tiempo de búsqueda, es el tiempo de creerle a la palabra. Dice que Él vino a ellos andando sobre el mar. Estar en medio del mar, hermano, significa enfrentarse a incertidumbres. Estar en medio del mar significa enfrentarse a dificultades. Estar en medio del mar, hermano, es no tener el control de muchas cosas. No sé si usted ha estado alguna vez en medio del mar o en algún barco, en algún bote pequeño, se siente feo como las olas golpean, ¿verdad? Y cuando usted va, uno no tiene el control. Entonces, así es la vida. Cuando usted está en medio del mar de problemas, usted a veces siente que pierde el control y siente que su vida se está hundiendo. Y así estaban los discípulos, tal vez sintiendo que su vida se estaba hundiendo, que su vida estaba al borde del fracaso, porque estaban, dice la Biblia, que estaban solos a la medianoche, con vientos contrarios y remando con gran fatiga. Mire qué vida la que tenían los discípulos. Acababan de ver un milagro sobrenatural, habían estado con Jesús, un milagro de 5,000 personas alimentadas, y ahora están solos en medio del mar, en la oscuridad y con gran fatiga. Ahora, cuando los vientos contrarios golpean fuertemente, cuando los vientos contrarios, hermano, se nos ponen en la vida y nos hacen difícil avanzar, eso es difícil, porque uno siente que está como en esas bicicletas de hacer ejercicio, que solo uno da pedal y pedal, pero usted no llega a ningún lado, ¿verdad? Así hay muchos pedaleando en el mismo lugar. Nunca llegan a ningún lado, porque no han tenido ese tiempo especial con Dios. Ahora, en este tiempo del 2020-2021, vimos tantas cosas suceder. Vimos caos, vimos terremotos. Esta pandemia trajo caos por todo el mundo. Esas arenas famosas del Sahara, no sé cuántos escucharon esa noticia de la arena del Sahara, también trajo pánico, trajo muertes. Fue algo terrible, y son cosas que la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Y a veces, como hijos de Dios, como que perdemos la fe, como que perdemos la confianza en Dios, porque pensamos que Dios como que se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Entonces son tiempos difíciles de vivir, y nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que para al justo dice, por la fe va a vivir. ¿Y qué es la fe? Dice, la certeza de aquello que se espera y la convicción de aquello que no se ve. ¿Qué significa? Que aunque yo tenga vientos contrarios, yo tengo que tener la certeza que si he estado en un tiempo con Dios, Él nunca va a ignorar mi problema. Él nunca va a ignorar mi situación. Entonces, son tiempos de ansiedad los que se vivieron. Esta pandemia, tiempos de ansiedad, hospitales colapsados, miles de muertos. Eso